Procesos por descargas eléctricas, también conocido como procesos EDM por sus siglas. Es un proceso de mecanizado sin contacto en el que se utilizan descargas eléctricas controladas para remover material de piezas conductoras. A diferencia de los métodos convencionales como el fresado o el torneado, en el proceso EDM no existe contacto físico entre la herramienta y la pieza, lo que evita la generación de fuerzas mecánicas y reduce el desgaste. Algo que tenemos que considerar al momento de utilizar este proceso es que se basa en la erosión por chispa, lo que permite obtener formas mucho más complejas y detalles muy minuciosos, y también evita la fricción. Algo que también es muy importante de saber es que su uso es exclusivo en materiales conductores, ya que solo se puede aplicar en metales y en otros materiales que permitan la conducción eléctrica. Por descarga eléctrica se usa en industria para cortar materiales duros y conductores de electricidad. Algunos de los campos de aplicación: en la industria aeroespacial, en la industria automotriz, para la fabricación de moldes y matrices, y dentro de la medicina se usan implantes y herramientas quirúrgicas. Algunos usos y aplicaciones que se les dan: la fabricación de piezas complejas con alta precisión, corte de materiales duros como el carburo, producciones de cavidades en moldes para inyecciones de plástico y la creación de microcomponentes electrónicos. Este proceso es ideal para trabajos que requieren precisiones extremas sin generar esfuerzos mecánicos en la pieza. Funcionamiento del maquinado por descarga eléctrica. Se sabe que el maquinado por descarga eléctrica es un proceso de fabricación que utiliza las descargas eléctricas para eliminar material de una pieza de trabajo. Para hacerlo un poco más práctico, lo vamos a dividir en 5 partes. La primera parte será la preparación, tanto la preparación de la pieza como la preparación del electrodo y del fluido dieléctrico. Cuando decimos preparar la pieza, nos referimos a poner la pieza en el EDM, que es la máquina para el proceso del maquinado por descarga eléctrica. La pieza tiene que ser de un material conductor de la electricidad. Luego el electrodo. Al poner el electrodo, de igual manera, debe conducir la electricidad. El electrodo puede ser de cobre, grafito u otros materiales que ya he recalcado que deben de ser conductores. Y el fluido dieléctrico, que en el fluido dieléctrico es donde la pieza de trabajo y el electrodo se sumergen en ese fluido, que generalmente es aceite, pero es un aceite especial. Como número 2 tenemos la generación de la descarga eléctrica. En este caso se aplica una corriente eléctrica pulsante entre el electrodo y la pieza de trabajo. En él se crea un espacio muy pequeño llamado gap entre el electrodo y la pieza de trabajo. Cuando la tensión eléctrica es lo suficientemente alta, este produce descargas eléctricas o chispas en el gap. Número 3 tenemos la erosión. En este caso, las chispas eléctricas generan un color intenso que vaporiza o funde pequeñas proporciones del material de la pieza de trabajo. Esas partículas de material erosionado son arrastradas por el fluido dieléctrico. El electrodo se va acercando a la pieza de trabajo de forma controlada, manteniendo siempre el gap. Como penúltimo paso tenemos lo que es el control del proceso. En este caso, la máquina EDM controla con precisión la intensidad y la frecuencia de las descargas eléctricas, así como el movimiento del electrodo. Esto permite obtener formas y dimensiones muy precisas en la pieza de trabajo. La forma del electrodo se imprime en la pieza de trabajo a través de las descargas eléctricas hasta obtener la forma deseada. Por último, la finalización. Ya en esta parte, una vez que se ha alcanzado la forma y las dimensiones, se retira la pieza de trabajo de la máquina EDM. Se realiza la limpieza debida para eliminar los residuos del fluido dieléctrico y las partículas de material erosionado.
y ese es el principio básico del funcionamiento del maquinado por descarga eléctrica. Sus tipos son tres: perforación de hilo y penetración. El de penetración es debido al electrodo deseado. Adaptamos para generar una pieza de manera mucho más precisa. El de hilo va cortando entre medio, entre la parte de arriba y la parte de abajo de la pieza, desarrollando un corte más preciso. Eso es funcional para piezas de automóvil y tal. Y el de penetración es cortado para piezas y orificios mucho más pequeños, lo cual permite un desarrollo mejor y más enfocado en lo que queremos y deseamos. EDM son esenciales para la industria como la automotriz, medicina, aeroespacial, ya que permite el desarrollo de piezas geométricamente esenciales y con una alta precisión. Gracias.